Un abrazo, un saludo a todas y a todos los que me escucháis en mi canal de YouTube o los que ocasionalmente podáis entrar en él, al que os invito a suscribiros y en el que vierto mis opiniones. Siempre digo que son mis opiniones y doy opiniones. Estos días estoy realizando la marcha que organiza la Asociación Senderista y Memorialista, la Desbandada, una asociación que está haciendo un trabajo encomiable y cuyo principal evento anual es la Marcha de la Desbandada, marcha que se produce siempre a principios de febrero coincidiendo con la desbandada. ¿Qué es la desbandada? ¿Qué es el crimen, los horrendos crímenes de la carretera de Málaga a Almería? Cuando es un hecho que se produce durante la Guerra Civil Española, desde el 36 al 39, en el año 37 concretamente, a la caída de Málaga. Málaga cayó, en fin, no me voy a meter en ese análisis, pero fue un frente muy mal organizado y cuyo jefe, el coronel que mandaba la guarnición, que mandaba esa zona del frente, pues hay muchas dudas sobre su fidelidad real a la causa republicana. Es cierto que, bueno, pues en Málaga se produce una retirada, se retira el ejército, se retira todo el mundo y la población civil sale huyendo. Cuando la población civil sale huyendo en febrero, los primeros días de febrero del 37, pues se ceban en ella. No es una huida militar, no es una retirada militar, es una retirada de población civil eminentemente. Bueno, pues en esta retirada de Málaga de población civil se ceba sobre ella tanto la artillería y la aviación franquista, nacional, la propia flota nacionalista, el sector de flota que se sublevó junto con Franco y dio el golpe de Estado, en el bombardeo de esta población civil y asesinatos, crímenes contra esta población civil, se distinguió el crucero Baleares de la Armada fascista, crucero que unos meses después fue hundido en la batalla del Cabo de Palos contra la Marina Republicana. Ahí ya no luchaba, no se dedicaba a asesinar a malagueñas, malagueños, a niños, mujeres y viejos. No. Ahí se enfrentó a la flota republicana y la flota republicana lo hundió. Bien, pues esta retirada tras la caída de Málaga, Málaga que además toman fundamentalmente los italianos, los fascistas italianos, los italianos que estaban muy motorizados, que sí tenían muchos vehículos a motor, camiones, tanquetas, gran cantidad de tanquetas Ansaldo, unas pequeñas tanquetas rápidas, carros de combate, camiones, vehículos de todo tipo, pues inician un avance rapidísimo por la carretera de Málaga a Almería, que avanza, no solo en persecución de la población civil, sino tratando de avanzar el máximo posible por la carretera de la costa. El objetivo es llegar, si pueden, hasta Almería. Llegan los italianos, van por dos zonas, van por un lado por la carretera de la costa y Roata, que avanza desde la zona de Loja en Granada, entra por las sierras que hay, la sierra costera, que hay toda una espina de montes, la sierra de la Almijara, la sierra de... en fin, toda una serie de sierras hasta llegar a la Alpujarra y de ahí seguir avanzando y cubriendo de paso a los que avanzan por la carretera, pero todo esto se frustra cuando llega, primero que llega es un batallón internacional, el Chapapiez, que lo envían desde el frente de Aragón, desde el frente de Teruel, y este batallón logra frenar en la costa el avance de los fascistas, que los frenan en un pueblo que pertenece a Motril, que se llama Calahonda. Ahí ya, aunque Calahonda al final la toman los fascistas, el llano de Calahonda, pero
ahí ya se produce ya avanzan con una seria dificultad. Al mismo tiempo, y esto es un tema que me revienta mucho porque en la historiografía ideologizada pro-soviética, pro-estalinista, pues solo se habla de las brigadas internacionales y de la actuación heroica de las brigadas internacionales. Y es cierto que el batallón Chalpapiev, hay que quitarse el sombrero con él, tiene una actuación heroica y es capaz de frenar en la zona de Calahonda fuerzas italianas muy superiores en número. Pero también es cierto que llegan dos batallones valencianos, el batallón Juan Marco y el batallón Otumba, que paran a los fascistas en la zona de la montaña, toman un pueblo de la Alpujarra que se llama Pitres y logran estabilizar el frente. Por cierto, al batallón Juan Marco se le hizo hace unos años un homenaje en Pitres. Estos dos batallones valencianos, el Juan Marco, integrado sobre todo por estudiantes de la Universidad de Valencia, y el batallón Otumba, que es un batallón de soldados regulares fieles de un regimiento valenciano fiel, ubicado en Valencia, fiel a la República, el regimiento Otumba, pues el batallón Otumba, que participa en la toma de Pitres, y es curioso que yo he estado investigando mucho a ver sobre este batallón y sobre, entre otras cosas, porque en esos momentos un hermano de mi padre, un tío mío, que yo no conocí, era teniente en dicho batallón, pues participa activamente en la toma de Pitres y las noticias que hay por eso es precisamente de un brigadista internacional alemán que estaba en el Estado Mayor de la 13 Brigada Internacional, a la que pertenecía el Chapapiev y otro, bueno, al que se agrega luego el Chapapiev y tal, y entonces estos dos batallones juegan un papel fundamental y nunca se habla de ellos. Se habla de los Chapapiev, pero no se habla del Otumba y no se habla del Juan Marco. Y yo quiero reivindicar a los olvidados de la batalla de la costa de Granada, del sur de Granada, y los que estabilizan frente, porque es cierto que el Chapapiev logra estabilizar frente en la zona costera, pero estamos hablando de un frente de muchos kilómetros y cualquiera que sepa un poco de acciones militares sabrá que con un batallón no se cubren 50 o 60 kilómetros. Es imposible. Tienen que haber más fuerzas. También hay fuerzas procedentes de Guadix. Los valencianos son fogueados, son batallones ya, los dos batallones valencianos son dos batallones que saben ya lo que es la guerra, que vienen del frente de Teruel y que por lo tanto tienen una actitud profesionalmente hablando en el aspecto militar muy buena, muy correcta. Posteriormente esos dos batallones son agregados a la 13 Brigada Mixta Internacional, están un tiempo por el frente de Granada, marchan al frente de Córdoba hasta que son enviados con la 13 Mixta Internacional, que la mitad de sus componentes eran españoles, son enviados a Brunete y en la batalla de Brunete rompen frente. Piénsese que estos dos batallones han estado de Teruel han bajado a la costa de Granada, de la costa de Granada han estado hacia el norte de Granada combatiendo por Iznayoz y por Colomera, y luego de ahí son enviados al frente de Córdoba a una ofensiva, o sea que se trata de dos unidades militares muy buenas. Y luego mi padre, siempre decía que su hermano había estado en un batallón de choque, en una fuerza de choque, porque efectivamente así lo era. Y de ahí van a Brunete, donde rompen frente y pierden el 70% de los efectivos. Bueno, pues volviendo a la desbandada, hoy nos encontramos os hablo desde Castelldefierro. Castelldefierro estuvo toda la guerra en zona republicana, el frente se estabilizó aquí y realmente la desbandada acaba en Castelldefierro, porque en Castelldefierro ya es zona republicana. Los fascistas no pueden seguir avanzando. Posteriormente es enviada la Brigada 85, una brigada de carabineros que cubre este frente durante toda la guerra, frente al que dicen siempre injustamente que es un frente estable. Lo que no dicen los historiadores, sobre todo los historiadores comunistas, es que la 85 Brigada Mixta de Carabineros lanzó un ataque suicida que quedó muy quebrantada tratando de tomar Motril, y desde un monte que hay aquí cerca que se llama El Conjuro
avanzaron hacia la Garnatilla y perdieron muchos de sus efectivos en un ataque casi suicida que hicieron. Claro, a partir de ese momento la brigada tuvo que ser recompuesta, tuvieron que traer gente de otras brigadas para reforzarla y ya al frente se estabilizó. Bueno, pues Castelldefels, que fue siempre zona republicana hasta que finalizó la guerra, y Gualchos, que está un poco más arriba, y entre ellos el Pico del Águila, que es donde estaba un puesto de observación muy importante y era la posición más importante de la brigada en 85 en esta zona, pues Castelldefels realmente donde acaba la desbandada, porque a partir de ese momento, aparte de que viene Norman Bethune, el médico canadiense que realiza las transfusiones de sangre, etcétera, etcétera, muy famoso y muy conocido, y que hizo una labor excelente, encomiable, pues a partir de este momento ya empiezan a llegar los primeros camiones que llegan de Almería y estos camiones empiezan a trasladar gente en camión. Aún así hay gente que todavía sigue andando porque no habían camiones para todos, pero ya empiezan a recibir las primeras atenciones que reciben en primer lugar del propio batallón Chapapier y luego de los pueblos por donde van pasando, porque en estos pueblos hay una solidaridad muy grande con ellos. Hay una solidaridad muy grande en Castelldefels, hay una solidaridad muy grande en todos los pueblos que avanzan, la Mamola y luego dirección Almería. Finalmente, muchas de estas personas acaban viviendo en Valencia y en Barcelona. De hecho, muchos se establecen en Valencia y Barcelona y ya nunca saldrán de allí. Pues bueno, la desbandada es uno de esos crímenes comparable a Guernica, comparable a cualquier masacre que podáis imaginar que se da a raíz del golpe de Estado de Franco y la guerra civil consiguiente. Y claro, todas estas cosas de memoria yo creo que no sirven para nada si no tienen una solución. Y la solución es que de una puñetera vez haya una querella criminal que prospere y condene los crímenes de Franco. Porque la primera ley de memoria histórica no ha solucionado ese problema. La segunda ley de memoria histórica, la que acaban de hacer ahora, tampoco soluciona ese problema. No persigue a los criminales, no juzga los crímenes, no condena los crímenes. Habla de memoria, recuperación de fosas, prohibición de la apología del franquismo y demás, pero ¿quién declara legalmente que el Estado, que una parte del Estado que dio golpe de Estado se sublevó? ¿Qué hace la corona que no pide perdón? La corona heredera de Franco, heredera de los asesinos de la carretera de Málaga, que no pide perdón, que no se disculpa por todo lo que ocurrió y por todo el mal que ha hecho y que ha realizado. Nada de eso ha ocurrido. Y todo eso ha ocurrido porque la impunidad la siguen garantizando la amnistía del año de la transición, la ley de amnistía de la transición, la primera ley de memoria democrática y la segunda ley de memoria democrática. Por lo tanto, es hora de reivindicar y de hacer memoria y es hora de que la gente joven se entere de una puñetera vez de que en este país hubo una guerra y de que en este país hubieron masacres y que se cometieron crímenes de guerra y que los cometieron los franquistas. Y dicho esto, ¿verdad, justicia y reparación? Sí, pero sobre todo, fin de la impunidad franquista. ¡Viva la República!